Tras ya haberse disputado 12 fechas de las eliminatorias sudamericanas, está claro que el margen de error es mínimo para cada una de las selecciones que luchan por clasificar al Mundial, ya que solo restan 6 partidos por jugarse, y por eso en este video veremos cuántos puntos necesita cada selección para estar presente en la próxima cita mundialista. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. Empezaremos por definir la cantidad de puntos necesaria para culminar por lo menos en el sexto lugar que te da una clasificación directa al Mundial. Para ello hemos sacado el promedio de puntuaciones obtenidas en las 5 eliminatorias que se ha jugado en el formato todos contra todos y en donde han habido 10 participantes, ya que recordemos que en el proceso para clasificar al Mundial de Francia 98 y de Brasil 2014, la canariña no jugó eliminatorias. Entonces, tomando en cuenta los resultados de los procesos para Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022, llegamos a la conclusión de que la cantidad de puntos que se necesita para clasificar al Mundial de manera directa son 22 puntos. Esta cantidad no es una cifra obligatoria, pero sí se puede considerar como un aproximado aceptable, con el cual tendrías prácticamente seguro culminar en el sexto lugar de la tabla. Entonces, considerando el lugar que ocupa cada selección en las eliminatorias, analizaremos del primer al último lugar de la tabla, tomando en cuenta el fixture que tienen pendiente, para de esa manera determinar en qué fecha podrían ya estar clasificadas al Mundial las selecciones mencionadas. Entonces comenzamos con el líder del torneo, que es Argentina. La albiceleste cerró el 2024 derrotando por un marcador de 1-0 a Perú y de esa manera se aseguró seguir siendo el primero, aunque lo cierto es que de los últimos 5 partidos que ha jugado solo ha sido capaz de ganar 2 y eso evidentemente es consecuencia de ya sentirse clasificado, y teniendo en cuenta que de acuerdo a lo mencionado se requieren 22 puntos para clasificar al Mundial, la selección argentina ya rebasó ese umbral y con 25 puntos no hay posibilidad de que se quede afuera del máximo torneo de selecciones en el que intentará defender su corona. Pero si vemos el fixture del albiceleste, es evidente que priorizarán la fecha doble de marzo, en donde tienen que visitar a Uruguay y ser locales ante Brasil. En esos 2 partidos Argentina jugará con los mejores jugadores que tiene, y si logra por lo menos sacar 3 puntos en esa fecha doble, se puede dar el lujo de jugar con un equipo alternativo en junio y septiembre, aunque se entiende que por el ranking FIFA y el objetivo de terminar como líderes, intentarán no dejar puntos en el camino. Ahora pasamos a comentar sobre la selección de Uruguay, que ocupa el segundo lugar de la tabla y que en los 12 partidos ya disputados suman 20 puntos. Están a 5 de Argentina, y el último resultado que lograron fue muy bueno, ya que empataron ante Brasil en condición de visitante, por lo que todo hace indicar que los problemas de vestuario con Marcelo Bielsa ya han sido solucionados, y eso le da estabilidad a la celeste, que de acuerdo a lo estimado solo necesita 2 puntos para asegurar su clasificación al Mundial. En ese sentido, si tenemos en consideración los partidos que le restan, para hacer esos 2 puntos bastaría con que empate de local ante Argentina y saque un punto en su visita a Bolivia. Con esos resultados, Uruguay ya habría asegurado su clasificación al Mundial en marzo del 2025, pero se entiende que Argentina es un rival muy complicado que buscará revancha tras haber perdido en Buenos Aires ante los charrúas, y el no sumar en la fecha 13 ante ese rival no es un resultado que escape de la lógica. En esa línea no es una tarea fácil visitar a Bolivia en el Alto, y por lo mismo la derrota ante la Verde tampoco es un escenario imposible. Entonces, si no se dan los resultados que necesita Uruguay en la primera fecha doble del 2025, le tocará intentar sellar su clasificación en junio, cuando visite en la fecha 15 a Paraguay y sea local frente a Venezuela. Y es en esta fecha doble en donde sí es más probable que Uruguay asegure su clasificación al Mundial, ya que si bien puede no sumar ante la Paraguay de Alfaro, que viene muy bien, es obligación de los charrúas vencer a Venezuela
Venezuela, que si bien es un rival bastante competitivo que va a pelear hasta las últimas fechas, es más probable que Uruguay le gane en Montevideo a que lo consiga ante Argentina, que también es posible, pero entendiendo que esto es fútbol y que el partido ante la albiceleste será de alta tensión, en el peor de los casos Uruguay estaría asegurando su clasificación al Mundial en la fecha 16 y en un contexto más optimista le bastaría con derrotar a Argentina en la fecha 13. Y ahora continuamos con Ecuador, que es la selección que ocupa el tercer lugar de la tabla. La Tri tiene 19 puntos tras haber derrotado en condición de visitante a Colombia con un hombre menos durante gran parte del partido, y eso quiere decir que los ecuatorianos están a tan solo una victoria de asegurar su clasificación al Mundial. Entonces, viendo los partidos que le quedan por jugar, nos encontramos con que Ecuador sería ampliamente favorito ante 3 de los 6 rivales que le quedan. Empezando por la fecha doble de marzo, que en los papeles debería ser la más accesible para la Tri, ya que le toca ser local ante Venezuela y visitar a Chile. En ese sentido, lo más probable es que Ecuador selle su clasificación al Mundial en la fecha doble de marzo, en donde ganándole a Venezuela alcanzaría los 22 puntos, o en su defecto tendría que imponerse de visita ante Chile, que supo derrotar por 4-2 a Venezuela, y habrá que ver qué tan positivas son las repercusiones de ese resultado para la Roja. Pero si por esas circunstancias del destino Ecuador no logra sacar 3 puntos en marzo, tendría que lograrlo en la fecha 16 cuando visita Perú, ya que los demás partidos son ampliamente complicados, empezando porque Brasil y Argentina son contendientes de comprobada categoría y que en la fecha 17 tienen que visitar a nada menos que Paraguay. Pero por probabilidades, lo más seguro es que Ecuador asegure su clasificación en la fecha doble de marzo. Ahora comentamos sobre la selección de Colombia, que ocupa el cuarto lugar de la tabla tras haber perdido ante Ecuador por 0-1, y con 19 puntos son solo 3 los que necesita para asegurar su clasificación al Mundial. En ese sentido, el fixture que le espera en el 2025 es de dificultad media, ya que en su calendario aparecen Brasil, Argentina y Paraguay, pero también será local ante Perú y Bolivia, mientras que visitará a Venezuela en lo que sería un partido más parejo. En ese sentido, si a Colombia no le va bien en la fecha doble de marzo, tiene la posibilidad de sumar los 3 puntos que necesita en la fecha 15 siendo local ante Perú. Entonces, en un escenario medianamente optimista, Colombia debería asegurar su clasificación al Mundial siendo local ante Paraguay, y si no se da esa situación, en el peor de los casos debería lograrlo en la fecha 15. Ahora comentamos sobre la selección de Brasil, que ocupa el quinto lugar de la tabla con 18 puntos tras haber empatado como local ante Uruguay, y eso significa que necesita 4 puntos que pueden ser distribuidos en una victoria y un empate. Y viendo el fixture que le resta a la canariña, tendrá que exigirse para hacer esos puntos en los primeros partidos del próximo año, ya que será local ante una Colombia que perdió en casa ante Ecuador y que sentirá esa necesidad de redimirse sacando un buen resultado ante Brasil como visitante. Y posterior a ese partido, a Brasil le tocará visitar a nada menos que Argentina, por lo que se podría decir que los partidos de marzo no le aseguran a Brasil sacar los 4 puntos que necesita, pero si logra sumar por lo menos una unidad en junio visitando a Ecuador y siendo local ante Paraguay, como mínimo debería estar sacando un punto también, y en septiembre tendría mayores posibilidades de cerrar su clasificación al Mundial buscando la victoria como local ante Chile. En conclusión, en un escenario optimista, Brasil podría asegurar su clasificación al Mundial en la jornada 14, venciendo a Colombia como local y sacando un empate a Argentina como visitante. Ahora comentamos sobre la gran revelación del año 2024, que ha sido la selección de Paraguay, que ocupa un puesto de clasificación directa y está a 4 puntos del repechaje, mientras que son solo 3 puntos los que lo separan del segundo lugar. Paraguay ha logrado la hazaña de sacarle un empate a Bolivia en el Alto, y eso le sirve para que esté en teoría a solo 5 puntos de asegurar su pase al Mundial. El fixture que le depara a la albirroja es de un nivel de exigencia medio, ya que apenas en marzo tiene que ser local ante la selección de Chile, que se juega la vida tras haber derrotado en Santiago a Venezuela, y por probabilidades Paraguay debería sacar 3 puntos en la fecha 13 nada más, mientras que para llegar a los 22 puntos que se necesitan, le bastaría con empatar en su visita a Colombia en la fecha
fecha 14 y obtener el mismo resultado siendo local ante Uruguay en la fecha 15. Entonces es bastante probable que Paraguay asegure su clasificación al Mundial en la fecha 15 siendo locales ante los charrúas. Ahora vamos con el séptimo puesto que lo ocupa la selección de Bolivia con 13 puntos. Son 4 menos que Paraguay y eso nos indica que Bolivia tendría que pelear básicamente por el repechaje, pero si de acuerdo al promedio que hemos sacado quiere culminar en el sexto lugar por lo menos, necesita sacar 9 puntos más y viendo el fixture que le depara lo podría lograr ganando todos sus partidos en el alto ante rivales como Uruguay, Chile y Brasil. Sin embargo, por el nivel de la celeste y de la canariña, no es improbable que algún punto se le escape a la verde y en ese sentido precisaría de sacar puntos en su visita a Perú, Venezuela o Colombia. Y si nos ponemos en el escenario más optimista posible, Bolivia tiene un partido bastante parejo en su visita a Perú, mientras que en el alto no sería una locura que le gane a Uruguay, y en su visita ante Venezuela podría ganarle también a la Vinotinto, aunque sinceramente es una tarea muy complicada considerando además el precedente en cuanto a visitas de Bolivia, por lo que yo diría que es en la fecha 16 siendo local ante Chile que Bolivia aseguraría su clasificación al Mundial de manera directa, pero para ello tiene que ganar por lo menos 3 de los 6 partidos que le quedan. Ahora comentamos sobre la selección de Venezuela que ocupa el octavo lugar con 12 puntos y eso nos indica que la Vinotinto precisa de 10 puntos más para asegurar su clasificación al próximo Mundial. Y viendo el fixture que le depara, para lograr sumar esos 10 puntos que necesita, debería ganar 3 partidos y empatar 1. En ese sentido, los rivales más, entre comillas, accesibles a los que Venezuela podría aspirar a ganarles son Perú y Bolivia en casa e intentar dar la sorpresa visitando a Ecuador en la jornada 13 para después de ello conseguir un empate de visitante ante Uruguay, Argentina o Colombia, por lo que en un escenario optimista Venezuela tendría que ganar los 2 partidos de marzo para en junio obtener 4 puntos venciendo a Bolivia y empatando ante Uruguay. Si tomamos en consideración eso, Venezuela aseguraría su presencia en la cita mundialista en la fecha 16 ante los charrúas. Ahora vamos con la selección chilena que cerró el año en el penúltimo lugar con 9 puntos, que es 2 por encima de Perú. La Roja logró vencer a Venezuela en su casa y eso le da esperanzas de seguir peleando por clasificar al Mundial. Y es cierto que la lógica nos indica que si Chile tiene alguna chance de llegar a la máxima cita mundialista es a través del repechaje. Ya establecimos que son 22 puntos los que en teoría te dan un acceso directo al Mundial. Entonces a Chile le faltarían 13 puntos para llegar a los 22 y eso se puede distribuir en 4 victorias y un empate, por lo que viendo los 6 partidos que le quedan, los rivales muy entre comillas ganables para la Roja tendrían que ser los ecuatorianos en casa, considerando que los otros rivales son Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia en el alto y Paraguay en Asunción. Visto eso, está clarísimo que a Chile le toca el fixture más complicado del 2025 y por lo mismo, aún en el escenario más optimista posible, es evidente que Chile tiene que luchar hasta la última fecha de las eliminatorias para lograr llegar hasta los 22 puntos, pero como repito, en el mejor de los casos, Chile pelearía por un puesto de repechaje antes que por un boleto de clasificación directa. Ahora vamos con la selección que ocupa el 10º y último lugar de la tabla, que es Perú con 7 puntos a su favor, lo cual significa que para clasificar de manera directa al Mundial necesita 15 puntos más que se pueden distribuir en 5 victorias. Y considerando que son solo 6 los partidos que restan, es una utopía pensar que Perú puede clasificar de manera directa al Mundial, ya que para ello como mínimo tendrían que ganarle como visitante a Uruguay o Colombia, además de Venezuela, y ganar todos sus partidos de local. En ese sentido está claro que si Perú
quiere clasificar al mundial y llegar a los 22 puntos, tiene que sacar resultados impensados y luchar hasta la fecha 18 de las eliminatorias si es que no queda matemáticamente eliminado antes. Y bien, esos son los puntos que necesita cada selección. Ya hemos determinado cuándo podrían estar prácticamente clasificados y además hemos revisado el fixture de cada combinado nacional, por lo que en este punto me queda preguntarte, ¿cuándo crees que tu selección clasificará al mundial? ¿Será en alguna fecha de estas eliminatorias o tendrás que esperar hasta el 2030? Házmelo saber en la caja de comentarios, deja tu manito arriba y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.